Jesús es Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 226, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos iniciar el estudio de estas hermosas epístolas que Pablo escribió durante su encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre los años del 60 al 63 después de Cristo. ¿En dónde ubicamos este encarcelamiento? Bueno, pues exactamente en los últimos versículos del capítulo 28 de Hechos. Ahí es donde Hechos, este relato tan hermoso, histórico, sobre la vida de la iglesia primitiva, ahí es donde deja el relato de Pablo, y es ahí, en ese tiempo que se encontró ahí Pablo en un arresto domiciliario, que él escribió pues las cartas que vamos a estar viendo a partir de aquí en adelante, pues hablando de Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, esas cuatro. Esta semana vamos a ver las primeras dos, Colosenses y Filemón. Y bueno, pues hablando un poquito acerca de Colosas. Colosas era una ciudad que se encontraba en la región de Frigia. La verdad es que, bueno, Pablo no estuvo en esa ciudad, no se tiene algún registro de que haya ido ahí. Sin embargo, pues sí, hubo alguien que estuvo ahí, que fue Epafras, quien, fue a visitar a Pablo durante este arresto domiciliario, y entonces pues le informó más o menos de cómo estaba la situación en la iglesia, lo que estaba aconteciendo, lo que estaban enfrentando, y bueno, pues entonces pues Pablo aprovechó para escribirles, y también pues aprovechó también para escribir sobre Onésimo, que es lo que viene siendo la carta a Filemón. Pablo pues aborda estos temas de las falsas enseñanzas que estaban enfrentando ahí en la iglesia, que era una forma de gnosticismo, es decir, pues atacaba la centralidad de Cristo. El gnosticismo ataca a Cristo, y eso pues nos lo podemos ver en muchas creencias todavía en estos tiempos que precisamente hablan acerca de ello. Pues son filosofías pues tradicionales, ritos religiosos, la veneración de ángeles, entre otras cosas. Y Pablo, bueno, en respuesta a todo esto, pues ¿qué creen? Se centra en Jesucristo, puesto que era lo que estaban tratando de atacar. Bueno, Pablo defiende y habla y da todos los argumentos para que esta iglesia pueda estar fortalecida ante estos embates. Y bueno, pues de paso nos bendice muchísimo, porque creo que esta es una de las enseñanzas, de las doctrinas más importantes que debemos de tener en nuestro corazón, como algo pues bien seguro, bien convencidos de lo que creemos acerca de Jesucristo. Y bueno, él habla, Pablo, acerca de la supremacía de Cristo, de cómo también pues él es el que nos reconcilia, cómo también él es pues la plenitud del Creador. Nos habla de la verdadera o de la genuina espiritualidad, y también de cómo cultivar algunas virtudes pues en esta vida nueva que tenemos. Jesús es en sí y todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y en este día en particular quisiera que pudiéramos leer Colosenses capítulo 1, versos del 1 al 23. Y precisamente hablando de este tema que Pablo aborda como prioritario, como lo más importante, vamos a tratar de contestarnos a lo largo de esta semana: ¿quién es Jesús? Y hoy quiero animarte a que podamos leer ahí en Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 16, que dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, bueno, cuando lee uno este versículo, inmediatamente lo que uno piensa es: Jesús es Dios. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que esta verdad nos fortalece? ¿De qué manera podemos nosotros pues sentir esa fuerza de esta convicción en nuestro corazón? ¿Y de qué manera pues nos ayuda en nosotros? ¿Y qué es lo que debemos hacer con este Jesús? ¿Qué es en verdad Dios? Y en primer lugar, algo que nos dice ahí en el versículo número 3 del capítulo 1, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y esto es lo primero que Dios quiere decirte. Hay que crecer en el Señor. Qué importante es que uno, al tener a Cristo, al saber de Cristo, al saber que Él es Dios, pueda empezar a crecer en Él. Y algo muy importante, los colosenses estaban creciendo en tres aspectos. Dice ahí en primer lugar que estaban, creciendo en su fe. Tenían una gran fe, tenían un gran amor y también una gran esperanza. Y eso es algo que debemos buscar crecer nosotros también. Yo quiero animarte a que tú analices cada día qué tanto estás creciendo en tu fe hoy. Qué tanto estás creciendo en comparación a lo mejor con el día de ayer. Espero que hoy puedas tener más fe que ayer. Espero que hoy también tu amor por otras personas pueda ser manifiesto más que el día de ayer y también que tu esperanza en el Señor siga fortaleciéndose. Y de igual manera, así como a veces nos enfocamos mucho en pedirle a Dios cosas materiales, bueno, tenemos que empezar a ver también esos aspectos espirituales. ¿Y por qué no? Empezar a orar para que nuestros hijos, para que, nuestros amigos, nuestros conocidos crezcan de esta manera y que reciban el mensaje del Evangelio así como los colosenses y que se sepa que están creciendo en él. Qué hermoso el saber ello. En segundo lugar, algo que también nos dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 1, dice ahí en el versículo número 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, algo que también tenemos que hacer. Sí, hay que crecer, pero hay que conocer también al Señor. Y es importante que conozcamos su voluntad. Esto nos hace personas más sabias. Conocer la voluntad de Dios y vivirla nos hace personas sabias, nos hace personas, como dice aquí, que tenemos una inteligencia espiritual. Se escucha de muchos tipos de inteligencia, pero la inteligencia espiritual tiene que ver con esa capacidad de poder conocer la voluntad de Dios, pero también hacerla, como dice aquí, nos lleve a andar como es digno, agradándole, pues eso es el objetivo del conocimiento, que haya fruto, no solamente que se quede como una mera información, sino que realmente nos lleve a actuar de la manera en que Cristo quiere, como dice ahí adelante, fortalecidos, con gozo. En fin, es mucho lo que nosotros podemos vivir y disfrutar cuando conocemos la voluntad de Dios y eso nos hace inteligentes espiritualmente. Y en tercer lugar, algo que también debemos hacer, además de crecer en el Señor, de conocer acerca de Él, es también creer, por supuesto, en Él. Y quizás aquí no podemos nosotros crecer, no podemos conocer si no está esto acompañado de una convicción, de un creer verdaderamente en el Señor. Y algo que nos dice, ¿qué es lo que debemos de creer de Jesús? Bueno, pues en primer lugar dice el verso 15, ahí en el capítulo 1 dice, Él es la imagen de Dios. Eso es algo maravilloso. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que a través de Jesucristo, Dios, pues Él refleja a Dios y para nosotros visible. También en segundo lugar, algo que debemos de hacer, dice ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Algo que nosotros debemos de tener la convicción es que Jesús fue el creador también. Él estaba ahí, es Dios mismo, el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, estaban creando y es el Jesús entonces es Dios. Dice también en tercer lugar que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es la autoridad suprema y eso lo vamos a ver un poco más adelante en los siguientes capítulos. Y dice ahí también el versículo 20, y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas. Él nos reconcilia a través de venir y dar su vida. Siendo Dios, vino y dio su vida para rescatarnos. Y también dice ahí en el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, algo maravilloso que Jesús ha venido a hacer es que Él nos presenta como personas santas, como personas limpias, aun cuando no lo somos. Eso es algo maravilloso que debemos agradecerle a Jesús, que es Dios, porque Él nos ama. Y yo quiero animarte a que el día de hoy podamos entonces creer en Él, podamos crecer en Él, podamos conocerlo. Y quisiera hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que esto sea una realidad también en tu corazón y en tu vida. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos en este momento darte las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, porque a través de saber de ti, de saber que tú, Jesús, eres Dios, Señor, podemos tener una vida, Señor, confiada, una vida que crece. Una vida también que conoce tu voluntad, pero una vida, Señor, que realmente podemos nosotros saber que tú estás en nosotros, creer verdaderamente en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido a nuestra vida, porque, Señor, en este momento podemos andar, podemos caminar de forma segura, sabiendo que tú, Jesús, eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo a dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos ayudas en ese proceso, Señor, que estamos llevando para ir creciendo en ti, Señor. Te pido por cada uno de aquellos que me están escuchando en este momento. Te suplico, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú toques, Señor, su vida y que, Señor, pues tu Espíritu Santo, a través del poder de tu Hijo Jesucristo y del Padre, obren en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.